En A Media Sesión, la tertulia económica. Ese tiempo de análisis más tranquilo, con más margen para la reflexión, en el que hoy nos acompaña Antonio Rodríguez Furones, Senior Advisor y consejero independiente, profesor asociado de estrategia en IEF Business School. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Un placer tenerte con nosotros, y también lo es tener en este caso al otro lado del teléfono a Luis Garbía, profesor de ICADE Business School. Luis, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Encantado, Antonio, de estar con vosotros. Y el próximo día no nos puedes fallar. Tienes que estar aquí en el estudio, que siempre es todo más dinámico y contigo merece la pena, Luis, ¿eh? Quedas emplazado. Absolutamente. Tomamos Contar nota, conmigo. Luis, tomamos nota. Antonio, ayer quizá no se salió el guión, todo el mundo lo esperaba, pero fue importante, ¿no? La Fed subió los tipos 50 puntos básicos y Jerome Powell anticipó subidas de precio del dinero de forma recurrente en las próximas reuniones. ¿Qué te pareció? Sí. Bueno, la verdad es que en cierto modo los mercados ya descontaban este tipo de subida, ¿no? Siempre la magnitud ha llamado la atención, porque hacía más de 20 años que no nos enfrentábamos a una subida puntual de golpe con tanta relevancia, y lo que quizás es más significativo no es solo la subida que se confirmó ayer, sino efectivamente la apuesta por esta senda que parece que es inevitable en el contexto de inflación que tienen los Estados Unidos, donde realmente esa inflación ha venido construyéndose tanto desde el punto de vista de oferta como desde el punto de vista de la demanda. Y realmente pocas soluciones a nivel macro podemos tener más allá que efectivamente la Fed vaya lanzando esos aumentos progresivos del tipo de interés, y de una manera también lo más progresiva y ajustada a la realidad que en cada momento puede tener la economía, pues para evitar esas sacudidas bruscas, claro, que nunca son positivas para el conjunto de la economía. Sí. Luis, como dice Antonio, la mayor alza de tipos en 22 años. Además, ha decidido Powell reducir balance desde junio, a empezar progresivamente, pero va a llegar a casi 100.000 millones mensuales a partir de cierto momento. ¿Cómo has visto tú todas estas decisiones? A mí, Estados Unidos está siguiendo el guión. Efectivamente, ha subido el paso un poquito más rápido de lo que podíamos llegar a esperar, pero también las inyecciones de liquidez que hizo en su momento fueron en la forma de cheques directamente al bolsillo de los ciudadanos. No olvidemos que mientras que el objetivo del Banco Central Europeo es solo la estabilidad de los precios, la Reserva Federal tiene el doble objetivo, no solo estabilidad de los precios, sino también el pleno empleo. A mí, más que por Estados Unidos, que insisto, está siguiendo el guión, me preocupa cómo está dejando todo esto a Europa. El Banco Central de Inglaterra ha anunciado también subida de tipos. Como bien ha comentado Antonio, el mercado ya claramente lo está descontando. Luego hablaremos de ello, pero nos estamos financiando ya al 2% en el caso de las emisiones de deuda pública. Y en Europa en general cada vez tenemos una situación mucho más difícil, y en el caso de España en particular empezamos a tener serios problemas pensando en el déficit. Ya parece que lo de emitir deuda no es gratis y no es tan barato. Claro. A ver a dónde nos lleva todo esto, Rafa. Habéis comentado, Antonio, que entre las diferencias que hay en esta coyuntura, uno y otro lado del Atlántico, pues está, por ejemplo, el mandato, que no es igual el de la Fed que el del Banco Central Europeo. Aquí solamente, en principio, el mandato es mantener los precios en el entorno del 2%. Y además también es diferente la inflación que afrontamos. Ellos tienen prácticamente pleno empleo, por lo tanto, también por la parte de la demanda les viene un efecto inflacionista. Dos preguntas te hago, Antonio. Por un lado, ¿nos van a servir las mismas herramientas en Europa? Porque es diferente el componente de la inflación. Y por otro, ¿habría que cambiar el mandato? ¿Qué opinas? Bueno, la verdad es que son dos preguntas que yo creo que en estos momentos están en la mesa, no solo del Banco Central, sino también de los gobiernos, ¿no?, de los Estados miembros que conforman la Unión Europea. No debemos olvidar tampoco que la realidad económica que hay en la Unión Europea varía mucho entre los distintos países, y que en ocasiones una de las cosas que se achacan a las decisiones del Banco Central Europeo es que realmente pues velan más por ciertos intereses que no por los intereses que podríamos identificar en los países, llamémoslos, periféricos de la Unión Europea. Es decir, no es lo mismo la realidad económica a la que en estos momentos se enfrenta Alemania, tanto desde el punto de vista de déficit, como bien anticipaba Luis, como desde el punto de vista de empleo, que mencionabas tú, etcétera, que la realidad que nosotros tenemos en estos momentos. Entonces, tenemos que medir con mucho cuidado a nivel de
de España, ya centrándonos más en lo que a nosotros nos atañe, cuál va a ser esa evolución que va a marcar el Banco Central Europeo. Probablemente, y en cierto modo ya es un anuncio público y notorio, que a partir ya de junio, bueno, podrán ampliar un poco, pero vamos, que a partir de junio ya dejan de comprar deuda, y eso pues casi me atrevería a hacer el vaticinio de que a lo más tardar en octubre, noviembre, igual ya empezamos a hablar de conceptos de prima de riesgo, y sobre todo debido a la gran exposición que tenemos desde el punto de vista de deuda y de déficit, porque además, por muchos éxitos que en principio se nos quieran vender, el déficit sigue aumentando, la deuda está por encima del 120% del PIB, y en este contexto una potencial subida de tipos de interés en el marco de la Unión Europea, que puede resultar interesante para la situación económica que puede tener Alemania o Francia, descontando la coyuntura puntual de la guerra con Ucrania, pues a nosotros la verdad es que nos hace trizas. De hecho, apuntando, Luis, lo que señalaba Antonio, estamos ya pagando por parte del Tesoro la deuda por encima de lo que se presupuestaba, porque ya nos cuesta más cara esa deuda, tú también has apuntado. Pero, bueno, también, ¿qué te parece lo del mandato que le he preguntado a Antonio? Pues, a ver, que lo del tipo de interés es una magnitud industrial. Lo de la inflación, pues, a ver, si el objetivo del Banco Central Europeo es la estabilidad de los precios y que los precios estén en torno al 2%, los últimos dos datos de la inflación, el 9 y el 8%, y la subyacente, que a mí me preocupa más, por encima del 4%, nos hacen ver que el Banco Central Europeo claramente ha incumplido su mandato. Claro. O sea, lo está haciendo mal. O sea, eso es objetivo. ¿El mandato está mal? Pues el mandato es un mandato industrial. El funcionamiento de nuestra política monetaria es industrial. La política fiscal de los países miembros sigue siendo industrial. Es que está absolutamente todo mal. Tenemos que cambiar tenemos que reformar absolutamente la administración pública española. Tenemos que reformar nuestro sistema impositivo. No tiene sentido que al coche se le cobren impuestos por todos lados y a todo el componente tecnológico, pues Google, Amazon, Facebook, pues paguen los impuestos que les dé la gana. La realidad ha adelantado por la derecha a los legisladores, y estamos, como tú bien dices, respondiendo con herramientas del siglo XIX a la economía del siglo XXI. Por cierto, pero, dicho eso, qué fácil es, Rafa, decirlo, pero luego, a la hora de ponerlo en marcha, ya empezamos a ver un poquito más de dificultades. En este sentido, pensando por algo productivo en el corto plazo, pues deberíamos de dejarnos de leches de estética, de que si ahora son 20 millones, pero que son 20 con 1 millón de parados, dejarnos de parches absolutamente coyunturales, los 20 céntimos del petróleo, o sea, todo lo que estamos haciendo son parches y deberíamos de centrarnos en los problemas, dejarnos ya de chorradas, Rafa, hablando en plata. Hay mucho de relato, siempre se ha acusado a este gobierno, hay cifras, hay titulares, los 20 millones y pico de trabajadores, supongo que son positivos per se, pero no se afrontan las reformas estructurales, como bien está diciendo Luis, ¿verdad, Antonio? Sí, absolutamente de acuerdo con lo que dice Luis. No, yo creo que estamos en una situación en la cual se está generando la tormenta perfecta. Es decir, veníamos acumulando un montón de problemas de tipo estructural que ya se pusieron en su momento de manifiesto en la crisis del 2007-2008, que nunca se llegaron a abordar del todo, y hablando ya del contexto español, yo creo que Luis ha introducido ahí un par de vectores que sí que son esenciales para tratar de efectivamente poner en orden la situación a la que nos estamos enfrentando, que se está viendo acentuada pues por este otro contexto internacional, etcétera, que lo que está haciendo es poner de manifiesto e incluso catalizar todos estos problemas estructurales que tenemos. Pero estamos, a nivel, por ejemplo, de administración pública que mencionaba Luis, estamos en un momento crítico en clave de lo que es la propia gestión, de cómo se gestiona lo que es la administración pública, porque existe una gran oportunidad. La gran oportunidad que viene de, precisamente por tema natural, por las jubilaciones que van a tener lugar dentro de lo que son los cuerpos funcionariales, de poder replantearnos lo que es la administración, y que en lugar de definir la administración a partir de tasas de reposición, pues que realmente se haga una revisión de cómo la administración tiene que efectivamente actualizar todo lo que son sus procesos, contar con la tecnología que tenemos disponible y poner en el centro de la administración, ¿verdad?, las necesidades de los ciudadanos y de los usuarios. Y seguro que hoy, si somos capaces de redefinir, porque tenemos esa oportunidad, ya no tenemos que igual afrontarnos los problemas clásicos, ¿no?, de gestión del cambio, de personas muy mayores que tienen que afrontar la tecnología, etcétera, sino que por la propia ley natural están entrando nuevos funcionarios dentro de lo que son todo
de las remesas de oferta pública de empleo estatal y bueno, comunidades autónomas, etcétera, y es un gran momento para redefinir efectivamente lo que es la administración, y el peso que tiene el sector público en el PIB es más del 50%. Entonces eso es un elemento clave dentro de lo que son estas reformas estructurales que está poniendo Luis sobre la mesa, claro. A mí me parece que suena muy lógico lo que nos cuentas, pero yo soy un poquito pesimista teniendo en cuenta que la herramienta de todos los gobiernos, si nos vamos hasta Cánovas y tal, los cesantes acordados, para, por un lado, perpetuar su influencia y por otro, en muchos casos incluso en nuestro gobierno, para mantener buenas cifras de empleo, ha sido la creación de empleo público. Por lo tanto, yo no sé si alguien le va a meter mano a eso. En cualquier caso, se nos va el tiempo rapidísimo. Un apunte, Luis, sobre energía, que nos está dando tantos problemas. Topar el gas ha tenido problemas porque Bruselas nos pide más detalles. Teresa Rivera dice que el sobrecoste del gas se va a repartir de forma equitativa. Yo creo que al final lo acabaremos pagando los de a pie, como siempre. ¿Cómo ves tú este asunto? A ver, yo ayer me preocupé un poco por lo de las importaciones de petróleo. Ayer dijeron desde la Unión Europea que se iban a prohibir las importaciones de petróleo. Sinceramente me preocupé, pero al rato me puse a pensar, a darle vueltas y dije, ¿va a prohibir el qué? ¿Quién? La Comisión Europea. Como bien comentaba antes Antonio, a Alemania no le interesa esto absolutamente nada. Luego vi el proceso, pensé en el proceso de decisión que tiene la Unión Europea y sinceramente dije, pues bendita hipocresía en este caso, porque toda esta medida al único al que beneficiaría directamente es a Estados Unidos. Y sinceramente, Rusia, Ucrania, los Balcanes están mucho más cerca de Europa que Estados Unidos. Estados Unidos está, entre otras cosas, al otro lado del Atlántico y para traer gas desde Estados Unidos habría que licuarlo y no hay infraestructura. En ese sentido, comentaban eso de que se va a redistribuir o que lo vamos a pagar. O sea, me recuerda, es una variación del dinero público no es de nadie. Y tenemos ya la historia para ver todo lo que ha ido pasando. Tenemos la moratoria de las nucleares, el proyecto Castor y el desastre que supuso con ACS, con Sener, las primas a las renovables. Al final, cuando ha habido que pagar una cosa de estas, pues lo hemos acabado pagando entre todos. Dicho eso, estoy bastante tranquilo porque he visto cómo va lo del tope del gas. Yo creo que se va a haber acabado la guerra de Ucrania. Vamos a haber tenido otros 2 virus y seguiremos discutiendo en Europa cómo va a ir lo del tope del gas. O sea, en ese sentido, yo creo que la inoperancia burocrática de Europa rema a nuestro favor, en este caso. ¿Cómo lo ves tú, Antonio? Pues la verdad es que coincido con Luis, ¿no? Dentro de lo que es y también con lo que apuntabas tú antes, Rafa, ¿no? Desde el punto de vista del manejo del relato, ¿no? El gobierno, a nivel nacional aquí en España, pues a lo largo de todo lo que son estas crisis, lo que ha tratado de generar siempre es un titular con el cual llegar a la población, con el cual tratar de tranquilizar a la población. Pero bueno, la realidad no se alimenta de titulares, sino, valga la redundancia, la realidad se alimenta de realidades, de hechos concretos. Y estas decisiones se pueden tuitear muy fácilmente, pero a la hora de plasmarla dentro de lo que son las mecánicas de la Unión Europea, incluso salía una noticia hoy en la cual parece ser que los portugueses no están del todo de acuerdo con la posición española en cuanto a lo que es la isla energética, etcétera. Pues claro, no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo, y todas estas cuestiones que parecen muy fáciles, ¿no? A la hora de, insisto, tuitear 140 caracteres, pues a la hora de llevarlo a la realidad, pues llevan tiempo, sobre todo cuando son fruto de la improvisación. Y al final, pues los tiempos corren y el contexto va modificando y estas decisiones pues no se acaban de materializar en ocasiones, como bien anticipa Luis, para bien. Luis, tenemos que hacernos eco de ese capote que finalmente echa la justicia europea al Banco Santander. El tribunal ha decidido librar a la entidad financiera de indemnizar a los accionistas del Popular. ¿Tú crees que se resolvió bien? ¿Y por qué ha sido tan complicado todo esto? Al final, la gran pregunta que jamás seremos capaces de resolver es si el Banco Popular estaba quebrado o no. Yo personalmente, llevo defendiendo durante muchos años que toda la banca es un desastre por sí misma. El Banco Santander en concreto tiene 190.000 trabajadores y es un trabajo que con menos de 1.000 empleados se podría hacer, pensando en la digitalización de los procesos. O sea, la banca tiene un problema endémico desde hace mucho tiempo y yo creo que el haber sido absorbido el Popular por el Banco Santander no le resuelve la papeleta al Santander y que realmente estaba quebrado el Popular. Dicho eso, la discusión que estamos viendo es si ha habido algún tipo de problema en relación con el proceso. En Europa están diciendo que efectivamente el abogado general dijo que estaba quebrado y en un proceso de liquidación pues ha llegado alguien que puede resolver
el problema que representaban los pasivos para el banco, y es el Banco Santander el que se lo ha quedado. Yo creo que en este lance la Unión Europea va a dar la razón al Banco Santander, aún así está por ver lo que diga el juez, y luego veremos si más adelante hay sorpresas en relación con esto de que no estaba realmente muerto, sino que estaba el Popular de parranda. Veremos, porque todavía nos queda algún capítulo por ver. Es curioso porque el sector bancario, Antonio, al final... Se hablaba de esto en el 2008, cuando fueron los protagonistas, pero a mí me da la sensación de que es cierto lo que señalaban algunos, ¿no? La captura del regulador. Sí. Son tan importantes para nuestro sistema hasta ahora, aunque quién sabe si este derribo de fronteras que supone, por ejemplo, las fintech, que supone el hecho de descentralizar las monedas, que bueno, ya sé que el blockchain es mucho más amplio que las criptos, pero no sé si por ahí puede venir algo que ayude a que no sean tan vitales para nuestra sociedad. Sí, pero realmente la foto es que son sistémicos. Lo habéis dicho muy bien antes, Luis, y has incidido tú en esto, Rafa. Son sistémicos y, por lo tanto, a la hora de tocar lo que son los propios modelos, el propio sistema financiero actual, hay que tocarlo con mucho cuidado para que a la hora de introducir esas mejoras que son inevitables. A la tecnología no se puede poner puertas al campo. Todo lo que son los distintos modelos tecnológicos de ecosistemas, plataformas sobre tecnologías disruptivas, llamémoslas tecnologías de registro distribuido, blockchain o inteligencia artificial aplicada, todo lo que se está trabajando en estos momentos van a cambiar estos modelos muy tradicionales, pero sobre los que se sustenta la economía actual. La clave, en mi opinión, no es tanto la foto final, sino el camino que tenemos que recorrer entre la situación actual y esa foto final, donde efectivamente cuestiones como la descentralización, cuestiones como esa optimización de procesos basada en lo que es la tecnología, incluso que el sistema, por ejemplo, el sistema financiero deje de capturar ese poder de regulador, sino que ese poder revierta de alguna manera en lo que somos los ciudadanos, que nos hemos ido alimentando de lo que es el sistema financiero, ¿no? Esa hoja de ruta, esos pasos que hay que llevar para precisamente llegar a ese nuevo estadio, es realmente lo que es lo más complicado y lo que se debería de estar pensando en estos momentos. Y a veces uno echa en falta, ¿verdad?, que dentro de lo que es la agenda pública estos debates que son tan relevantes y que van a condicionar el futuro de nuestra sociedad, pues no aparezcan, salvo en contadas excepciones como lo que estamos comentando ahora. Luis, voy a abrir un melón que a menos de un minuto o a un minuto del final no tiene respuesta, pero yo me planteo, es un poco reflexión así sobrevenida. En un mundo en el que ya no hay monedas más que con contrato fiduciario, vamos a decir, más que ya no tenemos ese patrón oro, nos acordamos de Nixon y de Bretton Woods. El hecho de que los estados no pinten nada a futuro o vayan a no pintar nada a futuro en las monedas, ¿puede dar lugar a una descomposición de los estados? ¿A que lo que tengamos a futuro sea el mundo de las corporaciones? A ver, antes cuando comentabas, Rafa, lo de la captura del regulador, yo estaba pensando dónde acaba esa captura del regulador, porque el gobierno es parte de ese regulador. Yo creo que el gobierno está absolutamente capturado por las multinacionales y lo que tenemos que ver es hasta qué punto BlackRock trabaja más por la estabilidad financiera que el Banco Central Europeo. Y esto es así, lo reconocemos y hay que redefinir, o sea, tenemos que dejar de ser hipócritas, ver que eso de votar cada 4 años está muy bien, pero el déficit sigue subiendo y tenemos que redefinir el sistema, pues hablando con BlackRock de tú a tú y hablando con las grandes multinacionales tecnológicas que realmente dan más servicio público que la propia administración muchas veces, también de tú a tú. Es un melón, como bien has dicho, que en un minuto se nos va el tiempo. Antonio, a mí me parece que estamos viviendo en el siglo V. Sí, hay ocasiones en las que, verdad, parece que estamos viendo en la época de los romanos, aunque los problemas de fondo, Rafa, siempre son los mismos, ¿eh? Lo que pasa es que ahora tenemos muchos más medios, efectivamente, para solventarlos de una forma más eficiente, sin duda. Nos vamos a marchar, nos hemos quedado sin tiempo. Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde, la voz de Andrea Valencia, y a la vuelta, ya saben, es jueves, así que negocios de carne y hueso. Hasta mañana. Esto ha sido todo a media sesión en Radio Intereconomía. A media sesión.